Continuamos en este segmento de entrevistas hoy jueves 31 de diciembre, el último día de este 2015. Vamos a hablar de temas que le interesan a usted y que van a ser también tema en el año que comienza mañana. Nos acompañan Adrián Zapata y Pedro Pablo Solares para hablar de migrantes. Adelante, Adrián. Gracias, Paola. Muy buenas noches. Pedro Pablo, gracias por acá hoy. Mañana arranca un nuevo año, pero entendiendo tu iniciativa y todo el trabajo que se ha realizado desde esto, una iniciativa personal para abordar el tema de migrantes y su atención, tal vez sería interesante que nos conversaras un poco, primero en qué consiste y qué están haciendo en la víspera del inicio de la octava legislatura y de la asunción del nuevo gobierno. Gracias por tenerme aquí en este último día del año y darle el espacio a la iniciativa Puente Norte, que es una iniciativa que busca visibilizar las realidades del guatemalteco que vive afuera del país hacia los medios de comunicación y hacia la comunidad y hacia la sociedad guatemalteca, que de alguna forma u otra hemos visto que le cuesta o tiene un reto para poder llegar a una realidad que está en otro país y que está en muchos casos alejados en condados y en ciudades pequeñas que están en áreas rurales. Puente Norte es todavía una iniciativa y se gesta en momentos en que Estados Unidos está tratando de frenar el paso de indocumentados centroamericanos a su territorio, especialmente niños indocumentados, y donde se está ya hablando de dinero que vendría para Guatemala, El Salvador y Honduras, que fomenten el empleo y el desarrollo y evitar que sigan migrando. ¿Cómo se recibe desde el otro lado, según el termómetro que ustedes tienen, de los que ya están allá, de las condiciones que hay, que están propiciando o evitando Estados Unidos para quienes ya cruzaron esa frontera? Lo que nosotros hemos podido medir, Paola, es dos realidades totalmente alejadas una de la otra. ¿Por qué digo esto? Porque la percepción que se tiene aquí en Guatemala sobre la realidad y las necesidades que existen en la población guatemalteca, en Estados Unidos en especial, es totalmente diferente a la vida cotidiana que llevan los paisanos allá. Allá, si ustedes se pueden dar cuenta, cuando hay iniciativas de legislación para poder ampliar los grupos de personas que puedan optar a una residencia o algún permiso de trabajo, siempre los guatemaltecos o los grupos guatemaltecos son los índices menores, lo cual nos trae a veces equivocadamente a pensar que la población guatemalteca es escasa en Estados Unidos. Lo que sucede en nuestra percepción o en nuestra experiencia es que en el caso guatemalteco hay mucha población rural, en muchos casos población que no habla el español como un primer idioma y que todavía tiene mucho miedo de poder aceptar un censo para poder decir aquí estamos, visibilizarse como guatemaltecos, y mucho menos para poderse acercar a una red consular que hoy en día todavía se presenta como una autoridad de gobierno y no tanto como un funcionario de su servicio. Para esta gente que tú referís, en particular los que son de una extracción más rural, que han emprendido el sueño, todavía ven, se podría decir que ven con temor el acercarse a un consulado en función del gobierno guatemalteco, ojo, ¿no? ¿Todavía lo ven con algún grado de desconfianza o temor? Con total seguridad les puedo decir que sí. Y especialmente los guatemaltecos, a diferencia de otros países, como por ejemplo El Salvador o Honduras, países que ya tienen un TPS, por ejemplo. Entonces, los guatemaltecos, las migraciones guatemaltecas, si nos remontamos históricamente, empiezan como resultado del conflicto armado interno. Y ahí se crea una cultura de anonimato, una cultura que busca primero en México tratar de invisibilizarse, luego el camino sigue hacia el norte y esa invisibilización, algunas ideas todavía persisten hoy en día. Guatemala tiene, creo yo, un subregistro por lo menos de un 40% en el exterior. Tenemos autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores hoy en día todavía diciendo que somos 1,5 millones afuera, y es una percepción que se tiene en los medios nacionales, y nosotros dudamos que tengamos menos de 2,5 millones guatemaltecos viviendo solamente en Estados Unidos. Pero Pablo, ¿usted vivió en Estados Unidos? No he vivido en Estados Unidos, pero he hecho recorrido por todos los estados donde hay guatemaltecos, y cuando digo en todos los estados estoy hablando de todos los condados. ¿Y cómo se interesa usted en esta iniciativa? Yo soy abogado de profesión. Soy abogado de profesión y me intereso en esta iniciativa porque tengo clientes que viven en Estados Unidos. Y los clientes, primero, Adrián no me dejará mentir, mi tema era más que nada notarial y corporativo. Tengo clientes que me dicen, mira, necesito un documento notarial, como una compraventa de casa.
Y poco a poco me voy dando cuenta que la gente no tiene ni siquiera los documentos necesarios para poder optar a un pasaporte. La realidad del guatemalteco, en muchos casos en Estados Unidos, es que no saben su fecha de nacimiento. Gente que yo le pregunto, mira señora, ¿cuál es tu nombre? Y no puede decirme su nombre completo. Ojo, que se lo pregunto al hijo, hablándole al hijo en inglés, para que él se lo traduzca a la mamá, por ejemplo, en Canjobal. Claro, que se fueron y del Canjobal pasaron a un poco el inglés, o tal vez Se quedaron se en quedaron Canjobal, con Paola. Canjobal. Ah, ya no. Sí, yo diría que sí. ¿Y en qué invierten el dinero? Cuando hablamos de ese interés de comprar acá, ¿qué es lo que buscan? Para eso yo me voy más a los datos que ha publicado OIM, que es la única institución que últimamente lo ha hecho en 2012, hablando de que el 65% de las remesas familiares se invierten en puro consumo. Y a esto viene un tema muy interesante, y es si el consumo es la mayoría de lo que se usan, esos 6.000 millones de dólares que van a entrar este año en concepto de remesas, imagínense ustedes cómo hubieran sido los resultados de la INCOBI si este dinero no estuviera entrando a departamentos principalmente como Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos. Pero Pablo, entendiendo justamente eso, ¿no? Lo impresionante que es que la recaudación tributaria está al nivel de las remesas enviadas por datos oficiales de 1.5 millones nada más. La atención que debía brindarse desde el Congreso y desde el Ejecutivo, que era lo que yo te decía hace un rato, es evidentemente prioritaria. ¿Hay acercamiento desde ustedes con el Ejecutivo y con el Congreso para empezar a generar estrategias o acciones más decididas desde la institucionalidad? Hemos tenido algunos acercamientos, por ejemplo, con la Comisión del Migrante del Congreso, que tiene un discurso que parece ser aceptable en términos de la vocación de reconocer el esfuerzo del migrante en el exterior, y también con la iniciativa del presidente electo para tratarle de formular las diferentes necesidades que se tienen en la vida real. Porque tenemos un obstáculo, Adrián, y es que se oye mucho en algunas ocasiones de líderes migrantes. Se habla de los líderes migrantes que viven en Los Ángeles, que viven en otras ciudades. Hoy en día incluso tenemos un diputado electo por un líder migrante de Chicago, y que de alguna forma tienen una voz muy fuerte, pero que en los estados donde nosotros hemos hecho el recorrido nadie los conoce. No hay una representación, ni siquiera un esfuerzo por conocer la realidad de esa Guatemala profunda que existe hoy en día en Estados Unidos, no en Guatemala. Generalmente los migrantes son volteados a ver en época de elecciones para incidir en el voto indirecto de que le aconsejan a sus familiares aquí que emitan para apoyar a uno u otro candidato. Pero en este proceso que pasó vimos que el señor Jimmy Morales en efecto tiene un contacto directo con las asociaciones allá. Entendemos que fue bien recibido cuando hizo la gira pre y post elecciones, y podríamos asumir que va a haber una agenda de gobierno con más interés en este grupo, no necesariamente con fines electorales. ¿Cómo lo ve usted y qué es lo que podría concretarse en un corto plazo de este nuevo gobierno para las organizaciones allá? Efectivamente, yo tengo la creencia de que el presidente electo tiene el voto migrante como el primer caudal sobre el cual se montó una serie de iniciativas a partir de 2014. En donde empieza a hacer anuncios por medio de redes, videos, dirigidos específicamente a la comunidad migrante. Si ustedes observan las redes de él, van a ver que a partir de que lanza un video específico para la comunidad migrante, en lugar de tener 150 me gusta por cada publicación, se catapulta a 1000 y en fin, esa es una base sobre la que se monta. Yo creo que el presidente electo tiene claro que la comunidad migrante tiene una expectativa muy alta de lo que va a suceder con su población, que ha sido totalmente ignorada por todos los gobiernos del país. Y yo creo, para responder tu pregunta, Paola, es importante que el Estado de Guatemala impulse una política de migración que no se tiene hoy en día. Veamos los impactos que está teniendo la migración o las migraciones o la movilización humana en la política del país. Solo recordemos cómo la oleada de los niños migrantes no acompañados de 2014 vino a desencadenar una serie de visitas por parte de funcionarios de alto nivel de Estados Unidos que terminaron con un año atípico en Guatemala. Y todo eso en base al anuncio de una crisis de migrantes
que algunas organizaciones, de paso, las casas de los migrantes dicen que no fue tal, que nunca hubo un tal aumento tan grande de niños no acompañados, que claro que había muchos, pero no más que en otros años. Muchas gracias, Pedro Pablo, por acompañarnos en este segmento y que tengan ustedes unas buenas fiestas. Igualmente, muchas gracias. Vamos a un corte comercial y ya regresamos.